Nos han enseñado a creer que las buenas intenciones generan buenas relaciones, pero en la práctica, el mundo funciona de una manera más compleja. Ser educado es importante, ser respetuoso también, pero hay una gran diferencia entre actuar con amabilidad por elección y actuar así por miedo a disgustar a los demás. Y es precisamente en esta diferencia donde muchas personas pierden el respeto de los demás sin darse cuenta. El problema comienza cuando la necesidad de ser visto como una buena persona empieza a controlar tus decisiones. Aceptas compromisos que no querías, asientes con opiniones en las que ni siquiera crees, te ríes de situaciones que te molestan y evitas decir no por miedo a decepcionar a alguien. Poco a poco, tu personalidad deja de guiarse por tus propios valores y empieza a guiarse por las reacciones de los demás. Quienes observan este comportamiento pueden incluso disfrutar de tu compañía, pero difícilmente percibirán firmeza en tu presencia. Y el respeto siempre depende de la percepción de firmeza. Maquiavelo hizo una observación que sigue vigente hoy en día. La gente no siempre juzga a alguien por sus intenciones, sino por las señales que transmite. Esto significa que poco importa cuánto desees ser visto como una persona íntegra si tus acciones demuestran inseguridad al defender tus convicciones. Cuando alguien nota que cambias de postura fácilmente para evitar incomodidades, la impresión que se crea no es de humildad, sino de fragilidad. Y quien parece incapaz de mantenerse firme en sus decisiones, termina siendo visto como alguien fácilmente influenciable. Los estoicos veían este mismo comportamiento desde una perspectiva diferente. Para ellos, vivir intentando controlar las opiniones ajenas era un error, pues es una de las pocas cosas que nunca podremos controlar por completo. Cuando pasas el día intentando convencer a todo el mundo de que eres buena persona, entregas tu paz a factores externos. Una sola crítica o desaprobación basta para que toda tu tranquilidad desaparezca. El resultado es una vida en la que cada decisión depende de la aprobación de alguien más, lo que debilita cualquier sentido de libertad. Piensa en cuántas veces has visto a alguien disculparse por algo innecesario. Personas que dan demasiadas explicaciones a una decisión sencilla, justifican cada minuto de retraso o sienten la necesidad constante de demostrar que no tenían malas intenciones. La mayoría de las veces, esto sucede por un temor latente a ser malinterpretados, pero, irónicamente, cuanto más intenta alguien controlar su imagen, más ansiedad transmite. Y la ansiedad se percibe mucho antes de que se entiendan las palabras. Las personas que inspiran respeto de forma natural comparten una característica común. No se esfuerzan por convencer a nadie de quiénes son. Entienden que su reputación se forja con el tiempo a través de sus propias acciones. Esto no implica actuar con arrogancia ni ignorar a los demás, sino simplemente abandonar la necesidad constante de aprobación. Cuando alguien hace esto, su comunicación cambia. Las respuestas se vuelven más objetivas, las decisiones más claras y los límites se establecen sin culpa. Este cambio es rápidamente percibido por quienes los rodean. Mucha gente confunde respeto con simpatía. Creen que si le caen bien a todo el mundo, entonces son respetados. Pero estas dos cosas pueden ser distintas. Hay personas sumamente agradables que son constantemente interrumpidas, abrumadas e ignoradas cuando expresan sus opiniones. Del mismo modo, hay personas discretas que no siempre complacen a todos, pero rara vez se traspasan sus límites. Esto sucede porque el respeto nace no solo de cómo tratas a los demás, sino también de cómo permites que te traten. Imagina a alguien que nunca rechaza un favor. Siempre accede a cambiar sus planes para ayudar a los demás. Responde a los mensajes de inmediato. Resuelve problemas ajenos y está siempre disponible. Al principio, esto parece admirable, pero con el tiempo, muchos dejan de ver este comportamiento como generosidad y empiezan a considerarlo una obligación. No porque sean malas personas, sino porque el cerebro humano se adapta rápidamente a lo que recibe con frecuencia. Lo que antes se veía como un esfuerzo empieza a parecer normal. Es entonces cuando muchas personas
comienzan a sentir una extraña sensación. Hacen mucho por los demás, pero reciben poco a cambio. Siempre están ahí cuando alguien los necesita, pero casi nunca encuentran la misma disposición cuando la situación se invierte. Lo primero que suelen pensar es que eligieron a las personas equivocadas. En algunos casos, esto es cierto, pero en muchos otros, el problema radica en el patrón que ellos mismos han inculcado a los demás. Cuando demuestras que siempre estás dispuesto a sacrificar tus propias necesidades, la gente termina creyendo que esto forma parte de tu personalidad. Maquiavelo comprendió que toda relación humana implica percepción. No basta con poseer cualidades, estas deben ser percibidas correctamente. Si toda tu energía se centra en demostrar lo servicial, comprensivo y disponible que eres, podrías estar pasando por alto algo igualmente importante, que también tienes límites. Y los límites no alejan a las personas sanas, al contrario, ayudan a organizar cualquier relación de forma más equilibrada. Quienes nunca establecen límites terminan creando expectativas imposibles de cumplir. El estoicismo complementa esta idea al recordarnos que el valor de una persona no depende de la aprobación colectiva. Si conoces tus principios, no necesitas adaptar tu personalidad cada vez que conoces a alguien nuevo. Esto no significa ser inflexible o grosero. Simplemente significa que tu identidad permanece estable independientemente del entorno. Esta estabilidad transmite seguridad porque la gente sabe que está tratando con alguien que no cambia su carácter solo para recibir halagos. Hay otro detalle importante que casi nadie nota. Cuanto más intentas demostrar que eres buena persona, más espacio dejas para que otros definan lo que significa serlo. Hoy alguien te pide un pequeño favor, mañana te pide algo más grande. Entonces esperan que aceptes la falta de respeto en nombre de la amistad. Si te niegas, corres el riesgo de que te digan que has cambiado o que te has vuelto egoísta. En realidad, solo has empezado a establecer límites que deberían haber existido desde el principio. El problema es que a quienes están acostumbrados a recibir favores les resulta extraño cuando eso deja de ocurrir. Las personas emocionalmente maduras comprenden que no le caerán bien a todo el mundo y aceptan esa realidad. Prefieren ser fieles a sí mismas antes que ser populares por unos instantes. Curiosamente, esta actitud suele producir el efecto contrario. Cuando alguien deja de buscar la aprobación, empieza a irradiar más confianza. Y la confianza es una de las características que más respeto inspira en cualquier entorno, ya sea en la familia, en el trabajo o entre amigos. En definitiva, ser buena persona sigue siendo un objetivo valioso. El error no reside en la bondad en sí misma, sino en transformarla en una necesidad imperiosa de ser aceptado por todos. Cuando tus decisiones dejan de basarse en tus principios y empiezan a surgir del miedo al rechazo, pierdes una parte importante de tu libertad. Y sin libertad interior, cualquier respeto que obtengas será superficial, porque siempre dependerá de la opinión de los demás. Aquí es precisamente donde surge una pregunta aún más importante. Si intentar aparentar ser bueno puede disminuir el respeto que uno recibe, ¿cuál es entonces la actitud silenciosa que realmente hace que la gente cambie su percepción de uno? Esta es la respuesta que comienza a aflorar cuando comprendemos el verdadero poder de dejar algunas preguntas sin respuesta. En un mundo donde casi todos sienten la necesidad de explicarlo todo sobre su vida, aprender a guardar cierta información para uno mismo puede cambiar por completo la percepción que los demás tienen de ti. No se trata de crear una imagen misteriosa ni de actuar con frialdad. Se trata simplemente de comprender que no toda curiosidad merece ser satisfecha. Cuanto más te sientas obligado a responder a todo de inmediato, más control les das a los demás sobre la conversación y a menudo sobre su percepción de ti. Observa cómo se desarrolla una conversación típica. Alguien pregunta sobre tus planes futuros, cuánto ganas, por qué terminaste una relación, por qué decidiste cambiar de trabajo o cuál será tu próximo paso. La mayoría de las veces, la respuesta es completa, llena de detalles y justificaciones. La persona cree que simplemente está siendo transparente, pero sin darse cuenta, termina revelando mucho más de lo que se le preguntó. Empieza a explicar decisiones, a defender elecciones
y a anticipar críticas que ni siquiera se han formulado. Gradualmente, la conversación deja de ser un intercambio natural y comienza a aparecer un intento de convencer a la otra persona de que sus decisiones tienen sentido. Existe una diferencia importante entre sinceridad y franqueza. Ser sincero significa no mentir al hablar. La franqueza se da cuando uno siente la necesidad de revelar cada detalle de su vida para ser comprendido. Este comportamiento es más común de lo que parece, principalmente porque muchas personas temen que el silencio se interprete como arrogancia o mala educación. Sin embargo, en la práctica, responder solo lo necesario suele transmitir mucha más confianza que convertir cada pregunta en una larga explicación. Maquiavelo observó que revelar todas tus intenciones por adelantado rara vez trae alguna ventaja. Cuando la gente conoce cada paso que piensas dar, también empieza a formarse opiniones, a criticar, a crear expectativas e incluso, en algunos casos, a intentar interferir en el camino que has elegido. Esto no significa desconfiar de todos a tu alrededor. Simplemente significa comprender que no toda la información necesita ser compartida con antelación. Algunas decisiones maduran mejor cuando se mantienen protegidas de opiniones externas excesivas. Los estoicos veían este comportamiento desde una perspectiva diferente. Para ellos, hablar solo cuando era necesario era un ejercicio de disciplina. No porque el silencio fuera superior a la palabra, sino porque cada palabra debía tener un propósito. Cuando alguien habla innecesariamente, a menudo solo intenta aliviar su propia ansiedad. Existe un impulso muy común de llenar cualquier momento de silencio, como si el vacío de la conversación necesitara ser ocupado de inmediato. Sin embargo, las personas emocionalmente equilibradas pueden sobrellevar las pequeñas pausas sin sentirse incómodas. Es interesante observar cómo el silencio transforma por completo la dinámica de una conversación. Imaginemos a dos personas respondiendo la misma pregunta. La primera responde durante varios minutos, explicando cada detalle, contando toda la historia e incluso intentando justificar sus respuestas. La segunda responde con claridad, cortesía y objetividad. No oculta nada importante, pero tampoco revela información que nadie haya solicitado. ¿Cuál de las dos transmite mayor tranquilidad? En la mayoría de los casos, es la que demuestra no tener necesidad de convencer a nadie. Existe un detalle psicológico que pocos perciben. Cuanto más explicas una decisión, más te expones al juicio de los demás. Esto sucede porque cada información adicional ofrece nuevos puntos de cuestionamiento. Si simplemente comunicas tu elección, la conversación suele terminar rápidamente. Pero cuando empiezas a justificar todas las razones, surgen nuevas preguntas, nuevas opiniones y nuevos intentos de convencerte de que cambies de opinión. Sin darte cuenta, transformas una decisión personal en un debate innecesario. Esto se puede observar en situaciones cotidianas. Alguien decide rechazar una invitación. En lugar de simplemente decir que no puede asistir, siente la necesidad de dar una larga justificación. Habla de su rutina, cansancio, compromisos y se disculpa varias veces. A menudo, cuanto más larga es la explicación, mayor es la probabilidad de que la otra persona insista. Una respuesta sencilla y respetuosa suele resolver el asunto de forma mucho más natural. Las justificaciones excesivas dan la impresión de que la decisión aún está abierta a negociación. Otro punto importante es que no todas las preguntas surgen de un interés genuino. Algunas personas preguntan simplemente por curiosidad. Otras preguntan para comparar sus elecciones con las de los demás. Otras buscan información para formarse una opinión o incluso para hablar de sus vidas con otros. Esto siempre ha sucedido y seguirá sucediendo. Lo importante es comprender que no estás obligado a satisfacer todas las curiosidades que surgen. Educación no significa disponibilidad ilimitada. Mucha gente confunde la discreción con la falta de autenticidad. Piensan que si no cuentan todo sobre sí mismos, estarán ocultando quiénes son en realidad. Pero la autenticidad no depende de la cantidad de información que compartas,
sino de la coherencia entre lo que dices y lo que vives. Es perfectamente posible ser auténtico sin convertir tu vida en un libro abierto para cualquiera que pregunte. También se produce un efecto curioso. Cuando alguien comparte absolutamente todo, acaba eliminando cualquier espacio para que los demás descubran su personalidad de forma natural. Las conversaciones se vuelven predecibles porque todas las respuestas ya se han dado antes incluso de que la relación madure. Las personas discretas, en cambio, permiten que su identidad se revele gradualmente, a través de sus acciones, experiencias compartidas y el paso del tiempo. Este proceso suele generar relaciones más sólidas, ya que la confianza crece junto con la comprensión mutua. Esto es especialmente cierto para los planes futuros. Es común encontrar personas que anuncian cada proyecto en cuanto se les ocurre. Hablan del negocio que van a abrir, del cambio que pretenden realizar, del curso que van a empezar, del objetivo financiero que quieren alcanzar o de la transformación que prometen lograr. El problema es que hablar de un plan puede generar una falsa sensación de logro. El cerebro obtiene parte de la satisfacción simplemente al compartir la idea, lo que disminuye la urgencia de ponerla en práctica. Además, cada opinión recibida puede debilitar una decisión que aún estaba en proceso de elaboración. Las personas con experiencia suelen hacer lo contrario. Trabajan en silencio durante mucho tiempo y dejan que los resultados se manifiesten primero. Cuando finalmente hablan del tema, ya no discuten una posibilidad, sino que muestran una realidad. Esto reduce las críticas innecesarias y evita que la motivación dependa del entusiasmo inicial de los demás. La confianza, entonces, surge de los hechos, no de las promesas. Otra ventaja de la discreción es que protege tu energía emocional. Cada vez que compartes un proyecto importante, también empiezas a lidiar con expectativas externas. Algunos exigirán resultados, otros ofrecerán opiniones no solicitadas, e incluso algunos desearán que nada salga bien. Aunque estas reacciones no cambien tu decisión, consumen tu atención, y la atención es un recurso limitado. Cuanto más tiempo desperdicies gestionando las expectativas ajenas, menos te quedará para lo que realmente importa. Esto no significa vivir aislado ni desconfiar de todos. Hay personas que merecen conocer tus planes, tus miedos y tus dificultades. La clave está en elegir cuidadosamente quién participa de verdad en esta parte de tu vida. La confianza debe construirse con el tiempo, no otorgarse automáticamente a cualquiera que muestre curiosidad. Este cuidado no aleja las relaciones auténticas. Al contrario, fortalece aquellas que realmente tienen potencial para crecer. Cuando dejas de tener que responder a todo, se produce un cambio silencioso. Las conversaciones se vuelven más fluidas porque ya no tienes la responsabilidad de convencer a todo el mundo. Tus decisiones empiezan a parecer más firmes precisamente porque no dependen de largas justificaciones. Y poco a poco, la gente empieza a darse cuenta de que tu vida no está expuesta al escrutinio público. Esto no crea distancia, crea límites saludables. Curiosamente, este comportamiento despierta más interés que la sobreexposición. No porque haya manipulación de por medio, sino porque los seres humanos valoramos lo que se descubre de forma natural. Cuando todo se da de inmediato, desaparece el espacio para la observación. Pero cuando alguien permite que su personalidad se revele a través de sus acciones, cada interacción adquiere mayor significado. Sin embargo, llega un punto en que la simple discreción no basta. Incluso quienes hablan poco se enfrentarán tarde o temprano a situaciones en las que otros intentarán poner a prueba sus límites para ver hasta dónde pueden llegar. Y es precisamente en estas pequeñas pruebas cotidianas donde el respeto comienza a forjarse de verdad. Las pruebas que determinan cómo te perciben los demás casi siempre se dan en situaciones pequeñas, discretas y aparentemente insignificantes. Es en esos momentos cuando la gente observa, a menudo inconscientemente, hasta donde puede llegar sin encontrar resistencia. Estas pruebas no significan que todos a tu alrededor intenten manipularte. La mayoría de las veces ocurren de forma natural. Así funcionan las relaciones humanas. Cuando conocemos a alguien,
Intentamos comprender sus límites, cómo reacciona ante las críticas, si sabe decir que no, si cambia de opinión con facilidad, o si se mantiene firme ante la presión. Esto no siempre es planeado. A menudo sucede automáticamente porque el cerebro intenta comprender con quién está tratando. Imagina un entorno laboral. Alguien te interrumpe mientras hablas y nadie corrige esa conducta. En otra ocasión, te asignan una tarea que no te corresponde porque resuelves las cosas más rápido. Luego, empiezan a pedirte pequeños favores fuera del horario laboral. Ninguno de estos incidentes parece grave si se analizan de forma aislada. El problema surge cuando se convierten en un patrón. Si aceptas todo sin cuestionarlo, estás enseñando a los demás cómo deben tratarte. Es importante entender algo. La gente aprende mucho más observando tus reacciones que escuchando tus palabras. Puedes decir que valoras tu tiempo, que no toleras la falta de respeto o que te gustan las relaciones equilibradas. Pero si, ante la primera situación incómoda, sonríes, la aceptas y sigues adelante solo para evitar el conflicto, tu actitud hablará mucho más alto que cualquier palabra. Por eso, el respeto rara vez se basa en declaraciones. Se basa en la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Maquiavelo comprendió que la autoridad no se basa únicamente en el cargo que se ocupa o la imagen que se intenta proyectar. Depende de la previsibilidad de las acciones. Cuando la gente percibe que uno cambia de postura según el entorno, entiende que la firmeza puede negociarse. Esto abre la puerta a nuevas pruebas. Si hoy cediste en algo importante para evitar incomodidades, mañana probablemente alguien intentará ir un poco más allá. Los estoicos también tenían muy clara esta percepción. Creían que una persona debía actuar de acuerdo con sus principios, independientemente de las circunstancias. Esto significa que sus valores no pueden cambiar simplemente porque alguien desapruebe su decisión o intente presionarlos emocionalmente. Cuando tu tranquilidad depende de la reacción de los demás, te vuelves fácilmente manipulable. Basta con que alguien muestre su descontento para que abandones aquello en lo que realmente crees. Una de las pruebas más comunes se realiza mediante bromas. Probablemente hayas visto situaciones en las que alguien hace un comentario irrespetuoso y, al darse cuenta de que se pasó de la raya, dice inmediatamente que solo era una broma. En muchos casos, realmente es solo humor. Pero en otros, la broma sirve para medir tu reacción. Si aceptas cualquier comentario solo para no parecer sensible, estás dando a entender que ese límite no existe. Con el tiempo, las provocaciones tienden a aumentar. Otra prueba muy frecuente se basa en la culpa. Alguien te hace una petición, y cuando muestras dificultad para aceptarla, responde con frases como «yo lo haría por ti», «será rápido», «has cambiado mucho» o «pensaba que podía contar contigo». El objetivo no siempre es la manipulación consciente. A menudo quien dice esto simplemente intenta conseguir lo que quiere. Pero el resultado es el mismo. La decisión deja de basarse en tu propia voluntad y pasa a basarse en el miedo a decepcionar a alguien. Quienes se esfuerzan constantemente por complacer a los demás suelen encontrarse repetidamente en esta situación. No por ingenuidad, sino porque creen que cualquier negativa pondrá en peligro la relación. Gradualmente, empiezan a asumir responsabilidades que no querían, cambian sus propios planes y siempre anteponen las necesidades de los demás. Lo curioso es que este esfuerzo rara vez genera más respeto. La mayoría de las veces, solo aumenta las expectativas sobre su disponibilidad. Hay una característica interesante en las personas que inspiran respeto de forma natural. No convierten cada límite en una discusión. No alzan la voz, no amenazan ni necesitan recordar constantemente a los demás que merecen consideración. Simplemente actúan con coherencia. Cuando no pueden hacer algo, lo dicen con cortesía. Cuando no están de acuerdo, expresan su opinión sin agresividad. Cuando perciben una falta de respeto, no fingen que no ha pasado nada solo para mantener un ambiente agradable. Esto sucede porque comprendieron una verdad simple. Cada vez que aceptas un comportamiento que consideras incorrecto solo para evitar la incomodidad, aumentas las probabilidades
de que ese comportamiento se repita. Las personas no pueden adivinar cuáles son sus límites. Los descubren a través de sus reacciones. Si nunca hay reacción, concluyen que el comportamiento es aceptable. También existe un error muy común. Algunas personas acumulan pequeñas molestias durante meses y cuando finalmente no pueden soportarlo más, explotan. Para un observador externo, esta reacción parece exagerada, porque nadie presenció todos los momentos previos que fueron ignorados. El problema es que los límites no funcionan cuando aparecen después de mucho tiempo. Deben existir desde el principio, precisamente para evitar que el desgaste se acumule. Otro punto importante es que la firmeza no significa rigidez. Puedes comprender las dificultades de los demás sin descuidar tus propias necesidades. Puedes ayudar a alguien cuando sea apropiado, sin convertir esa ayuda en una obligación permanente. Puedes cambiar de opinión cuando encuentres mejores argumentos, sin parecer inseguro. La diferencia radica en el motivo del cambio. Una cosa es reconsiderar una postura tras reflexionar sobre ella. Otra muy distinta es cambiar simplemente por miedo a la reacción de alguien. La gente tiende a confiar en quienes demuestran este tipo de estabilidad. Saben que están tratando con alguien predecible, que no toma decisiones impulsivas y que no altera su personalidad para complacer a diferentes públicos. Esta previsibilidad transmite seguridad, y la seguridad suele generar más respeto que cualquier intento de aparentar fortaleza constantemente. Curiosamente, muchos conflictos desaparecen cuando se establecen límites desde el principio. Esto sucede porque la gente comprende rápidamente cómo funciona tu postura. Quienes respetan tus límites permanecen a tu lado sin problemas. Quienes se acercaron a ti solo porque les resultaba fácil traspasarlos, suelen alejarse. Si bien esto puede parecer una pérdida al principio, con el tiempo queda claro que las relaciones basadas únicamente en tu disponibilidad nunca fueron equilibradas. En definitiva, el mayor error no es ser amable, ni ayudar a los demás, ni mostrar comprensión. El verdadero problema surge cuando la amabilidad impide proteger la propia dignidad. Respetar a los demás nunca debe significar renunciar al respeto por uno mismo. Cuando esta distinción queda clara, las pequeñas pruebas dejan de generar ansiedad, porque uno ya sabe hasta dónde está dispuesto a llegar. Pero hay un detalle aún más profundo. Algunas personas no ponen a prueba tus límites mediante peticiones o provocaciones. Hacen algo mucho más sutil. Intentan provocar una reacción emocional para ver si pueden controlarte. Es en ese momento cuando la verdadera calma comienza a convertirse en una de las mayores demostraciones de fortaleza. Existe una enorme diferencia entre alguien que se mantiene tranquilo porque no le importa nada y alguien que se mantiene tranquilo porque ha aprendido a controlar sus emociones. La primera persona simplemente evita involucrarse. La segunda continúa observando todo a su alrededor. Comprende perfectamente lo que sucede, pero opta por no reaccionar ante ninguna situación ni persona. Este tipo de tranquilidad suele tener un efecto inesperado. Incomoda a las personas manipuladoras. Gran parte de los intentos de manipulación dependen de una respuesta emocional inmediata. Cuando alguien se da cuenta de que puede provocar fácilmente tu ira, culpa, ansiedad o miedo, empieza a creer que también puede influir en tus decisiones. Esto no siempre ocurre de forma consciente. Muchas personas han aprendido a lo largo de su vida que si insisten lo suficiente o presionan emocionalmente a alguien, al final conseguirán lo que quieren. Repiten este comportamiento porque les ha funcionado antes. Consideremos una discusión típica. Una persona alza la voz, interrumpe constantemente, lanza acusaciones o intenta apresurar su respuesta. El objetivo no siempre es resolver el problema. En muchos casos buscan desestabilizar al otro. Cuando esto sucede, existe una tendencia natural a responder de la misma manera. La conversación se acelera. Las palabras se vuelven más duras y ambas partes reaccionan más emocionalmente que racionalmente. En ese punto, casi nadie escucha realmente al otro. Cada uno simplemente intenta ganar la discusión. Los estoicos enseñaban que la primera batalla se libra en la mente.
Antes de reaccionar ante lo que sucede en el exterior, es necesario comprender lo que ocurre en el interior. Si una crítica despierta una necesidad inmediata de defenderse, conviene preguntarse por qué. Si una provocación despierta un impulso incontrolable de contraatacar, también conviene observar esta reacción. No porque sentir emociones sea malo, sino porque actuar guiado únicamente por ellas suele acarrear consecuencias evitables. Mantener la calma no significa aceptar la falta de respeto. Esta es una idea errónea muy común. Mucha gente cree que controlar las emociones implica guardar silencio ante la injusticia. No es así. La diferencia radica en cómo reaccionas. Una respuesta tranquila puede ser mucho más efectiva que gritar. Un no dicho con calma suele transmitir más seguridad que una larga y airada discusión. La fuerza no reside en el volumen de tu voz, sino en la claridad de tu actitud. Maquiavelo comprendió que quien pierde el control de sus emociones otorga una ventaja a los demás. Cuando alguien puede predecir con exactitud cómo reaccionarás, obtiene la capacidad de influir en tu comportamiento. Si un simple comentario basta para hacerte estallar, cualquiera puede usarlo para desestabilizarte cuando quiera. Pero cuando tus reacciones dejan de ser predecibles porque se guían por la razón, ese control desaparece. Existe un escenario muy común que ilustra esto. Alguien provoca esperando una respuesta inmediata. En lugar de reaccionar impulsivamente, haces una breve pausa antes de responder. Esta pausa, por pequeña que sea, cambia por completo la dinámica de la conversación. Demuestra que tu respuesta no estará determinada por el impulso del momento. Si bien la otra persona esperaba controlar el ritmo de la situación, se da cuenta de que ha perdido esa ventaja. A menudo esta breve pausa por sí sola reduce la intensidad del conflicto. A menudo se subestima el poder de estas pausas. Vivimos en una cultura que valora las respuestas rápidas, las opiniones instantáneas y las reacciones inmediatas. Parece que quien responde primero demuestra mayor inteligencia o seguridad, pero en la práctica ocurre lo contrario. Quienes piensan antes de hablar transmiten la sensación de que sus palabras no son fruto de la presión del momento, sino de una decisión consciente. Esto otorga mayor peso a cada respuesta. Otro comportamiento que fortalece a quienes intentan manipular es la necesidad de ganar todas las discusiones. Cuando uno cree que debe convencer a todos de que tiene razón, termina inmerso en conversaciones que han perdido completamente su propósito. Algunas personas no quieren comprender tu punto de vista. Simplemente buscan prolongar el conflicto hasta que te agotes emocionalmente. En estos casos, insistir no demuestra fortaleza, sino dificultad para reconocer cuándo una conversación ha dejado de ser productiva. Resulta interesante observar cómo las personas emocionalmente equilibradas rara vez se involucran en disputas innecesarias. Saben que no toda crítica merece respuesta, no toda provocación merece atención y no toda opinión debe ser objeto de debate. Esto no se debe a la indiferencia, sino a que han aprendido a elegir dónde vale la pena invertir su energía. Esta elección implica que, cuando deciden hablar, sus palabras se toman mucho más en serio. Otro aspecto importante es comprender que la manipulación no siempre se produce a través de la agresión. A menudo se manifiesta de forma mucho más sutil. Puede surgir mediante la victimización constante, el silencio utilizado para generar culpa, comentarios indirectos, cambios repentinos de comportamiento o intentos de hacerte sentir responsable de las emociones de otra persona. En todos estos casos hay un elemento común. Alguien intenta que tu decisión se base en la emoción y no en la reflexión. Cuando aprendes a identificar este patrón, dejas de reaccionar automáticamente. Antes de responder, empiezas a preguntarte qué está sucediendo realmente. ¿Esta persona plantea un problema o intenta provocarme culpa? ¿Busca una solución o simplemente quiere que ceda ante la presión emocional? Estas sencillas preguntas crean un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y es precisamente en este espacio donde emerge tu libertad. Los estoicos creían que nadie podía controlar tu mente sin tu permiso. Esta idea sigue siendo sumamente relevante hoy en día. Puede que te critiquen,
alcen la voz, discrepen o incluso intenten provocarte. Pero la decisión de cómo responder sigue siendo tuya. Esto no significa que sea fácil. A veces, controlar tu propia reacción requiere mucho más esfuerzo que responder impulsivamente. Sin embargo, es precisamente este esfuerzo el que fortalece tu carácter con el tiempo. Curiosamente, cuando alguien se da cuenta de que no puede controlar fácilmente sus emociones, muchos intentos de manipulación simplemente cesan. Quienes buscaban provocar una explosión pierden interés al encontrar la serenidad. Quienes usaban la culpa para obtener ventajas se dan cuenta de que ese método ya no funciona. Sin necesidad de anunciar ningún cambio, se altera por completo la forma en que los demás interactúan con uno. Esto también transforma tu relación contigo mismo. Dejas de cargar con el peso del arrepentimiento por las palabras dichas en un arrebato. Empiezas a confiar más en tu capacidad para afrontar situaciones difíciles sin perder el equilibrio. Gradualmente, la calma deja de ser una simple estrategia y se convierte en parte de tu personalidad. Y esta tranquilidad es percibida por quienes te rodean mucho antes de que sea necesaria cualquier explicación. Sin embargo, existe un comportamiento que refuerza aún más esta postura. No basta con controlar las emociones si se anuncia cada paso que se piensa dar. Hay una fuerza que crece silenciosamente mientras los demás siguen ocupados hablando de sus planes. Es entonces cuando los resultados hablan más alto que cualquier discurso. Existe una costumbre muy común: anunciar objetivos incluso antes de dar el primer paso. Alguien decide emprender un nuevo proyecto, cambiar de carrera, mejorar su salud, estudiar una materia diferente u organizar su vida, y su primera reacción es contárselo a todo el mundo. Creen que están compartiendo su entusiasmo, pero a menudo simplemente convierten una decisión personal en una conversación pública. Sin darse cuenta, desvían la atención de la acción en sí misma hacia las expectativas que se generan a su alrededor. Vivimos en una época donde presumir parece tan importante como actuar. Basta con mirar las redes sociales. Mucha gente documenta el inicio de un proyecto, publica objetivos, hace promesas y habla de cambios que ni siquiera han comenzado. El problema no reside en compartir logros, sino en transformar cada intención en una necesidad de reconocimiento. Cuando esto sucede, la atención se desvía del trabajo necesario para alcanzar el objetivo y se vuelve dependiente de la reacción de los demás. Maquiavelo comprendió que revelar los planes con antelación rara vez era una buena estrategia, no porque ocultarlo todo tuviera alguna ventaja, sino porque toda información compartida genera consecuencias. Algunos te animarán, otros dudarán de tu capacidad, algunos te ofrecerán opiniones no solicitadas, otros intentarán convencerte de que tomes un camino diferente. Incluso antes de empezar, tu decisión ya estará rodeada de expectativas que tal vez ni siquiera existirían si hubieras guardado silencio un poco más. Los estoicos también valoraban este tipo de discreción, pero por una razón diferente. Creían que la verdadera disciplina se manifiesta en las acciones, no en las intenciones. Cualquiera puede hablar de lo que pretende hacer. El desafío reside en perseverar cuando el entusiasmo inicial se desvanece, cuando surgen dificultades y cuando nadie observa. Es en ese momento cuando se hace evidente la diferencia entre el deseo y el compromiso. Existe un fenómeno interesante en el comportamiento humano. Cuando compartes un plan con varias personas y recibes elogios, tu cerebro experimenta una sensación de satisfacción incluso antes de realizar cualquier esfuerzo. Es como si ya hubieras anticipado una pequeña parte de la recompensa. Esto puede disminuir la urgencia de actuar, ya que la sensación de reconocimiento ya se ha producido. En muchos casos, la persona habla tanto sobre el objetivo que termina dedicando menos energía a lograrlo. Por otro lado, quienes trabajan en silencio tienden a desarrollar una relación diferente con su propio progreso. Al no depender de los elogios, encuentran motivación en la mejora diaria. Cada pequeña mejora se vuelve más valiosa que cualquier aprobación externa. El enfoque cambia, de aparentar disciplina a cultivarla realmente.
Este cambio parece sencillo, pero transforma por completo la manera de abordar los objetivos. Imaginemos a dos personas que han decidido aprender una nueva habilidad. La primera lo cuenta a todo el mundo: qué libros leerá, qué cursos tomará y a dónde piensa llegar. La segunda, en cambio, apenas empieza. Estudia a diario, practica en silencio y deja que el tiempo haga su trabajo. Al cabo de unos meses, la diferencia entre ambas se hace evidente. Mientras una aún explica sus planes, la otra ya tiene resultados concretos que mostrar. Y los resultados tienen un poder que ninguna promesa puede reemplazar. Esto también ocurre en las relaciones. Algunas personas hablan constantemente de cómo serán mejores parejas, más pacientes, más responsables o más presentes. Otras, simplemente, cambian de actitud. Escuchan más, cumplen sus promesas, muestran respeto y mantienen esta actitud con el tiempo. Quienes conviven con ellas notan la transformación sin necesidad de oír una sola palabra. El verdadero cambio rara vez necesita ser anunciado, pues se manifiesta de forma natural en las acciones cotidianas. Existe otra razón para proteger tus planes mientras se desarrollan. No todas las ideas nacen sólidas. Muchas decisiones necesitan tiempo para madurar. Si compartes un proyecto demasiado pronto, terminas exponiendo algo que aún es frágil. Una crítica mal formulada, una opinión negativa o incluso un comentario involuntario pueden generar dudas que antes no existían. El problema no radica en escuchar diferentes puntos de vista, sino en hacerlo antes de tener la suficiente convicción para respaldar tu elección. Las personas con experiencia suelen comprender este proceso. Saben que algunas ideas necesitan protección al principio, como una planta que aún está echando raíces. No tiene sentido exponer algo tan delicado a todas las influencias posibles antes de que tenga la fuerza suficiente para crecer. Esto no significa ignorar todos los consejos, sino elegir cuidadosamente quién participa realmente en este momento. No todas las opiniones merecen el mismo peso, especialmente cuando se trata de un camino que solo tú tendrás que recorrer. Otro error común es creer que hablar mucho sobre un objetivo demuestra compromiso. En la práctica, ocurre lo contrario. Cuanto más sienta alguien la necesidad de repetir lo que pretende hacer, mayor será su inseguridad respecto a su propio plan. Las personas verdaderamente comprometidas tienden a dedicar menos energía a explicar sus intenciones y más a ejecutar lo que han decidido. Entienden que convencer a los demás nunca será tan importante como convencerse a sí mismas a través de sus propias acciones. Esto no significa que nunca debas compartir tus proyectos. Hay momentos en que hablar con alguien de confianza puede brindarte claridad, orientación y apoyo. La clave está en elegir el momento y las personas adecuadas. Existe una gran diferencia entre buscar consejo de alguien con experiencia y buscar la aprobación de cualquiera. Lo primero fortalece tus decisiones. Lo segundo, crea dependencia emocional. Con el tiempo te das cuenta de que trabajar en silencio también trae otra ventaja. Los resultados sorprenden más que las promesas. En lugar de escuchar frases como ¿crees que puedes hacerlo?, la gente empieza a decir ni siquiera sabía que estabas haciendo eso. Este cambio se produce porque tu energía ya no se consume intentando aparentar dedicación, sino que se invierte en construir algo valioso. Esta actitud también reduce la ansiedad. Cuando nadie espera actualizaciones constantes sobre tu vida, puedes evolucionar a tu propio ritmo. No hay presión para demostrar que progresas ni necesidad de justificar cambios de rumbo. Simplemente sigues adelante. Esta libertad te permite basar tus decisiones en la calidad del trabajo realizado, no en las expectativas ajenas. En definitiva, lo que realmente transforma tu reputación no son las promesas que haces, sino la frecuencia con la que cumples tu palabra. Las personas respetadas no suelen ser aquellas que impresionan con sus discursos, sino aquellas que repiten buenas conductas durante tanto tiempo que ya no necesitan explicar quiénes son. La confianza nace de la coherencia entre las palabras y los hechos, y esta coherencia solo se construye en la tranquilidad del trabajo diario. Pero llega un punto en que incluso quienes actúan con discreción
necesitan demostrar otra cualidad fundamental. Al fin y al cabo, trabajar con discreción es inútil si uno sigue siendo incapaz de proteger su propio tiempo y energía. Es precisamente en este punto donde aprender a decir no, sin culpa y sin largas explicaciones, comienza a cambiar por completo la forma en que los demás interactúan con uno. Para muchas personas, esta es una de las habilidades más difíciles de desarrollar. No porque la palabra sea difícil de pronunciar, sino porque despierta un miedo ancestral. El miedo a decepcionar, a ser incomprendido o a perder la aprobación de los demás. Por lo tanto, muchos prefieren aceptar situaciones que no desean experimentar antes que afrontar la incomodidad de establecer límites. Desde temprana edad, muchas personas aprenden que ser educado significa estar siempre disponible. Crecen escuchando que deben ayudar, comprender, llegar a acuerdos y evitar conflictos. Todos estos valores son importantes cuando existe un equilibrio. El problema comienza cuando la cortesía se convierte en sumisión. Gradualmente, la persona deja de decidir en función de lo que realmente puede hacer y comienza a decidir únicamente por miedo a parecer egoísta. En ese momento, el sí deja de ser una opción y se convierte en una obligación. Lo curioso es que quienes dicen sí a todo rara vez reciben más respeto por ello. Al principio, incluso pueden reconocer su buena voluntad, pero con el tiempo, este comportamiento deja de considerarse un favor y se convierte en algo esperado. Cuando finalmente surge la necesidad de rechazar una petición, a muchos les resulta extraño el cambio, no porque hayas hecho algo mal, sino porque durante mucho tiempo enseñaste que tus límites podían sobrepasarse sin resistencia. Existe una diferencia importante entre ser una persona generosa y ser incapaz de rechazar una petición. La generosidad nace de la libertad. Uno ayuda porque ha decidido hacerlo. La incapacidad de decir no, en cambio, nace del miedo. Uno acepta porque teme las consecuencias de la negativa. Aunque el comportamiento pueda parecer similar externamente, la motivación es completamente diferente. Y de alguna manera, la gente percibe esta diferencia. Maquiavelo comprendió que toda relación humana implica una percepción de fortaleza y debilidad. Cuando alguien demuestra que sus decisiones pueden verse fácilmente influenciadas por la presión emocional, transmite la idea de que sus límites no son firmes. Esto provoca que surjan nuevas peticiones con mayor frecuencia, no porque todos sean manipuladores, sino porque es natural buscar caminos que ya han funcionado. Si alguien siempre accede, la tendencia es seguir pidiendo. Los estoicos abordaron este tema de una manera muy práctica. Creían que cada persona es responsable de administrar su tiempo, energía y decisiones. Si uno cede completamente este control a los deseos de los demás, termina abandonando una responsabilidad propia. Decir no deja de ser un acto de rechazo y se convierte en un acto de organización personal. Al fin y al cabo, cada vez que aceptamos algo, también rechazamos otra cosa, aunque no nos demos cuenta. Imagina una situación común. Has terminado un día agotador, has organizado tu rutina y por fin tienes unas horas para descansar. En ese momento, alguien te pide un favor que puede esperar. Sientes ganas de negarte, pero aceptas de todos modos para no parecer entrometido. El favor termina, pero el cansancio persiste. Al día siguiente, esa misma persona probablemente recordará que estabas disponible la última vez. Así es como empiezan a crearse muchos patrones, a través de pequeñas concesiones repetidas. Otro comportamiento muy común es convertir un simple no en una larga explicación. La persona rechaza una invitación, pero siente la necesidad de justificar cada detalle de su decisión. Explica su rutina, habla de trabajo, menciona compromisos futuros e incluso se disculpa varias veces. El problema es que cuantas más justificaciones ofrezcas, más oportunidades le darás a la otra persona para buscar soluciones a cada una. El foco se desvía de tu decisión a una negociación. Una respuesta respetuosa no necesita ser larga para ser cortés. En muchas situaciones basta con decir que no será posible. Esto no significa tratar a los demás con indiferencia,
sino comprender que tu decisión no necesita la aprobación de todos para ser válida. Las personas emocionalmente maduras lo entienden. Incluso pueden sentirse decepcionadas por una respuesta negativa, pero no convierten esa decepción en un intento de hacerte cambiar de opinión. Hay un detalle importante. Quienes tienen dificultades para decir no suelen creer que están protegiendo sus relaciones, pero, en la práctica, a menudo solo acumulan resentimiento. Aceptan compromisos que no deseaban, hacen favores a regañadientes, cambian sus propios planes y con el tiempo empiezan a sentir que los demás se aprovechan de su buena voluntad. El problema es que nadie se da cuenta de esta tensión, porque exteriormente siguen diciendo sí. El conflicto solo se produce en su interior. Este resentimiento es peligroso porque deteriora relaciones que podrían ser sanas. En lugar de establecer límites a tiempo, la persona guarda resentimiento durante semanas o meses. Cuando finalmente explota, la otra persona a menudo no comprende el motivo de su reacción. Al fin y al cabo, nunca recibió ninguna señal clara de que ese comportamiento le molestaba. Por lo tanto, establecer límites a tiempo tiende a preservar las relaciones mucho mejor que establecerlos demasiado tarde. Otro error común es creer que toda negativa debe ir acompañada de culpa. Algunas personas dicen no, pero inmediatamente intentan compensar esta respuesta con justificaciones excesivas, disculpas o promesas futuras. Es como si sintieran que proteger su propio tiempo está mal. Sin embargo, al actuar así, se transmite la impresión de que la decisión aún necesita la validación de la otra persona, y esto debilita la firmeza misma de la negativa. Las personas que inspiran respeto suelen actuar de forma diferente. Saben que no pueden satisfacer las expectativas de todos y aceptan esta realidad sin tomarlo como un problema personal. Cuando pueden ayudar, lo hacen de corazón. Cuando no pueden, lo aclaran con cortesía. No ven su falta de disponibilidad como un defecto de carácter. Simplemente entienden que sus recursos son limitados y deben administrarlos con responsabilidad. Hay una pregunta sencilla que puede cambiar tu forma de tomar decisiones. Siempre que te resulte difícil rechazar una petición, pregúntate, si no temiera la reacción de esta persona, ¿la aceptaría igualmente? A menudo, la respuesta llega de inmediato. Te das cuenta de que no dices sí por querer ayudar, sino por miedo a disgustar a alguien. Esta comprensión es importante porque distingue la generosidad de la necesidad de aprobación. Con el tiempo, se produce una transformación silenciosa. La gente empieza a comprender que su tiempo es valioso. Se dan cuenta de que ayudas cuando realmente lo consideras importante, y no porque seas incapaz de establecer límites. Curiosamente, esto suele aumentar el respeto. Quienes saben que tu disponibilidad no es automática, tienden a valorarla mucho más cuando decides ofrecer tu ayuda. También conviene recordar que decir no a los demás a menudo significa decir sí a lo que realmente importa. Esto podría implicar más tiempo con la familia, mayor dedicación al trabajo, más descanso, más estudio o simplemente momentos de tranquilidad. Toda elección conlleva un sacrificio. Al aceptarlo todo, terminas sacrificando precisamente aquello que depende de tu atención para crecer. En definitiva, aprender a decir no sin culpa no te convierte en una persona fría. Al contrario, hace que tu ayuda sea genuina, porque deja de ser una obligación y empieza a ser una elección. Las relaciones sanas no requieren disponibilidad constante. Respetan los límites de ambas partes. Y cuando existe este equilibrio, tanto la confianza como el respeto se fortalecen enormemente. Pero existe una manera de comunicar ese respeto por uno mismo, incluso antes de pronunciar palabra. A menudo, las personas comienzan a formarse una opinión sobre ti en los primeros segundos de un encuentro, observando detalles que casi nadie percibe conscientemente. Es en ese momento cuando tu presencia empieza a hablar antes que tu voz. Incluso antes de que pronuncies una palabra, la gente ya se ha formado una impresión de quien tiene delante. Esto ocurre de forma natural. El cerebro humano observa pequeños detalles, como la postura, el ritmo de los movimientos, el contacto visual,
la forma de caminar e incluso cómo ocupa el espacio. Todo esto transmite información antes de que comience la conversación. A menudo, el respeto, o la falta de él, empieza a forjarse en estos primeros momentos. La mayoría de la gente cree que la presencia es algo innato, pero eso no se corresponde con la realidad. Lo que llamamos presencia suele ser un reflejo de hábitos que se repiten a lo largo del tiempo. Quien vive con ansiedad tiende a manifestarla en su lenguaje corporal. Quien pasa el día preocupándose por complacer a los demás también termina revelando señales de este comportamiento. Del mismo modo, quienes desarrollan tranquilidad interior tienden a transmitir esta calma sin necesidad de esforzarse por parecer seguros de sí mismos. Una de las señales más comunes de inseguridad es la necesidad de llenar cada silencio hablando. Muchas personas entran en una conversación y sienten la necesidad de llenar cada segundo con palabras. Interrumpen, dan explicaciones excesivas, cuentan historias innecesarias y ríen constantemente solo para evitar cualquier pausa. Si bien esto puede parecer amigable, a menudo transmite ansiedad. Quienes se sienten seguros de sí mismos no se sienten obligados a eliminar todos los silencios en una conversación. Otro detalle importante es la velocidad. Las personas inseguras suelen hacer todo con prisa. Hablan rápido, responden de inmediato, cambian de tema sin terminar el anterior, y parecen siempre preocupadas por demostrar que participan en la conversación. Quienes son tranquilos, en cambio, tienden a actuar a un ritmo más pausado. No porque sean lentos, sino porque no sienten la necesidad de demostrar su valía a cada instante. Esta diferencia se percibe con mucha más fuerza de lo que la mayoría de la gente imagina. El contacto visual comunica mucho más que las palabras. Esto no significa mirar fijamente de forma agresiva ni convertir una conversación en una discusión. Simplemente significa mirar a la otra persona mientras se habla y se escucha, sin desviar la mirada constantemente por inseguridad. El contacto visual natural transmite atención, interés y estabilidad emocional. Cuando alguien evita constantemente mirar a otra persona, puede dar la impresión de incomodidad o falta de confianza, aunque no sea su intención. También influye la forma en que reaccionas cuando alguien no está de acuerdo contigo. Algunas personas cambian por completo su expresión, se ponen nerviosas o empiezan a hablar cada vez más rápido para intentar convencer al otro. Otras, en cambio, mantienen la calma. Escuchan, reflexionan y responden solo cuando lo consideran necesario. Esta serenidad transmite un mensaje muy claro. Mi opinión no depende de tu aprobación para existir. Es precisamente esta independencia emocional la que suele inspirar respeto. Maquiavelo comprendió que la autoridad no se basaba únicamente en lo que una persona decía, sino en cómo lograba mantener su posición ante las dificultades. De nada servía proyectar fortaleza en tiempos de calma si se perdía la compostura ante la primera presión. La verdadera autoridad residía en la coherencia. Hoy en día, esto sigue siendo cierto. Las personas dignas de confianza tienden a mantener la misma postura tanto en situaciones tranquilas como difíciles. Los estoicos también valoraban esta coherencia. Para ellos, el cuerpo suele revelar aquello que la mente aún no ha podido organizar. Una persona dominada por la ansiedad tiende a manifestar inquietud mediante movimientos constantes, cambios de postura, dificultad para guardar silencio o la necesidad de reaccionar a todo de inmediato. Esto no significa que uno deba ocultar sus emociones, sino más bien aprender a no dejarse controlar por ellas. Otro comportamiento que debilita la presencia es la necesidad de buscar aprobación durante una conversación. Probablemente te hayas topado con personas que, tras expresar su opinión, miran a los demás esperando alguna señal de acuerdo. Hacen una afirmación e inmediatamente buscan confirmación a través de las expresiones de quienes las rodean. Este hábito parece insignificante, pero transmite un mensaje claro. Mi seguridad depende de tu aprobación. Cuando esto sucede repetidamente, la comunicación misma pierde su poder. Las personas que inspiran respeto suelen actuar de forma diferente. Presentan sus ideas con calma, escuchan opiniones contrarias cuando son pertinentes
y no muestran desesperación por convencer a nadie. Si alguien está de acuerdo, perfecto. Si no, también forma parte de la convivencia. Esta actitud reduce la ansiedad porque elimina la necesidad de controlar lo que nunca estuvo bajo su control, las opiniones de los demás. Hay un aspecto interesante del lenguaje corporal que casi nunca se percibe. Una persona segura de sí misma no intenta acaparar la atención para parecer importante, pero tampoco intenta pasar desapercibida. Existe un equilibrio natural. Su postura transmite apertura, sus movimientos son sencillos y no hay una preocupación constante por impresionar. Esto sucede porque la persona ya no intenta interpretar un papel, simplemente está presente. Otro error muy común es creer que la confianza implica hablar en voz alta, gesticular en exceso o demostrar superioridad. En realidad, estos comportamientos suelen ocultar inseguridad. Quienes confían de verdad en sí mismos no necesitan convertir cada conversación en una demostración de fuerza. No interrumpen constantemente, no intentan tener la última palabra, ni sienten la necesidad de llamar la atención continuamente. Su confianza surge precisamente de no depender de estas actitudes. Imagina a alguien que entra a una reunión y permanece atento antes de hablar. Mientras muchos se apresuran a expresar sus opiniones, esta persona observa el ambiente, comprende el contexto y elige el momento oportuno para intervenir. Cuando finalmente habla, sus palabras suelen captar más atención. No porque hable más alto, sino porque no desperdició su presencia intentando captar la atención desde el primer minuto. Esto también ocurre fuera del ámbito profesional. En reuniones con amigos, reuniones familiares o cualquier otro entorno social, las personas emocionalmente equilibradas no intentan constantemente demostrar que son las más interesantes de la conversación. Hacen preguntas, escuchan con atención y comparten sus ideas sin convertirlo todo en una competencia por ser el centro de atención. Curiosamente, esta actitud suele hacerlas mucho más memorables que aquellas que se esfuerzan continuamente por destacar. Con el tiempo, tu presencia comienza a reflejar directamente tu forma de vida. Si existe coherencia entre tus valores y tus actitudes, esto se manifiesta naturalmente en tu comportamiento. Dejas de sentir la tensión de tener que convencer a los demás de quién eres. No hay un personaje que mantener ni una imagen que proteger. Solo existe la tranquilidad que proviene de la certeza de que tus acciones hablan por ti. Este es uno de los mayores cambios que una persona puede experimentar. Cuando tu postura deja de ser un intento de impresionar y se convierte simplemente en una consecuencia de tu estabilidad interior, el respeto surge de forma mucho más natural. La gente percibe que no intentas aparentar seguridad, simplemente no dependes de su aprobación para actuar con aplomo. Pero aún existe un recurso mucho más valioso que tu voz o tu postura. De hecho, es el recurso más codiciado del mundo hoy en día, y pocas personas se dan cuenta de cuánto influye en cómo las tratan. Ese recurso es tu atención, y la forma en que decides usarla revela mucho más sobre tu valía que cualquier discurso. Vivimos en una época en la que casi todo compite por captar nuestra atención. Los mensajes llegan constantemente, las redes sociales se actualizan sin cesar, las noticias aparecen todo el día y surgen opiniones por doquier. En este contexto, muchas personas prestan atención a cualquier cosa que genere ruido. El problema es que, cuando no elegimos conscientemente dónde dirigir nuestra atención, otros lo hacen por nosotros. La atención funciona como una inversión. Cada vez que dedicas tiempo y energía a alguien o a alguna situación, renuncias a la oportunidad de usar ese mismo recurso en otra cosa. El problema es que muchas personas actúan como si su capacidad de atención fuera infinita. Se involucran en discusiones intrascendentes, responden a cualquier provocación, siguen conflictos ajenos a sus vidas y sienten la necesidad de opinar sobre todo. Al final, queda poco espacio para lo que realmente podría conducir al crecimiento. Los estoicos comprendieron muy bien este principio. Enseñaban que la mente debía mantenerse enfocada en lo que realmente depende de nosotros. Esto no significa ignorar el mundo que nos rodea,
sino evitar malgastar energía en asuntos sobre los que no tenemos control. Cuando alguien se preocupa por cada comentario, cada crítica o cada opinión que escucha, su atención deja de servir a sus propios objetivos y comienza a servir a los intereses de los demás. Maquiavelo observó algo similar en las relaciones humanas. Quienes reaccionan a todo se vuelven predecibles. Basta con provocarlos para desviarlos de su camino. En otras palabras, si cualquier comentario puede cambiar su estado de ánimo o alterar su atención, significa que ésta puede ser fácilmente controlada. Quienes comprenden esto aprenden a proteger este recurso como si fuera algo verdaderamente valioso. Piensa en cuántas veces has empezado el día con una tarea importante que realizar y has acabado dedicando mucho más tiempo a responder mensajes, seguir conversaciones o intentar resolver problemas que ni siquiera te incumbían. Al final, te sientes cansado, pero también con una sensación de insatisfacción. Esto ocurre porque tu energía se ha consumido en pequeñas distracciones que parecían urgentes en su momento, pero que no han dado ningún resultado significativo. Existe una diferencia importante entre estar informado y vivir distraído. Estar informado significa buscar aquello que es verdaderamente útil para tu vida. Vivir distraído, en cambio, significa permitir que cualquier novedad capte automáticamente tu atención. Mucha gente confunde estas dos cosas. Creen que deben estar al tanto de todo lo que sucede, comentar sobre cada tema y participar en cada conversación. Sin embargo, quienes intentan estar presentes en todo terminan por no profundizar en nada. Este comportamiento también se manifiesta en las relaciones. Hay personas que se sienten obligadas a responder inmediatamente a cualquier mensaje, contestar todas las llamadas y resolver cualquier problema que se les presente. Si bien la intención es buena, esto crea un patrón peligroso. Gradualmente, tu rutina deja de estar organizada por tus prioridades y comienza a estarlo por exigencias externas. Te despiertas reaccionando a lo que se te presenta, en lugar de actuar según lo que consideras importante. Las personas que inspiran respeto suelen cuidar más su propia atención. No ignoran a los demás, pero tampoco están disponibles todo el tiempo. Saben que estar constantemente accesibles no significa ser más responsables ni más dedicados. En muchos casos, simplemente significa que cualquiera puede interrumpir su atención cuando quiera. Y una vida basada únicamente en interrupciones rara vez produce resultados consistentes. Otro aspecto que merece atención es la costumbre de participar en discusiones inútiles. Si alguien discrepa de una opinión en línea o hace un comentario provocador, muchos sienten la necesidad inmediata de responder. Se pueden pasar horas intentando convencer a desconocidos de un punto de vista que probablemente no cambiará. Mientras tanto, proyectos importantes se estancan, las tareas quedan pendientes y los objetivos personales se posponen. Los estoicos se planteaban una pregunta sencilla en este tipo de situaciones. ¿Merece esto mi paz? Esta pregunta sigue siendo sumamente relevante hoy en día. No toda provocación requiere respuesta, no toda crítica debe ser combatida, no toda opinión merece nuestra atención. Cuando aprendemos a discernir, nos damos cuenta de cuánto tiempo y energía se desperdiciaban en situaciones que nunca aportaban ningún beneficio. Esta decisión también tiene un componente emocional. Cada vez que le dedicas atención a un problema, este ocupa espacio en tu mente. Si pasas horas pensando en una crítica, esta seguirá influyendo en tu estado de ánimo incluso después de que la conversación haya terminado. Si te involucras en conflictos innecesarios a diario, trasladas este estrés a otras áreas de tu vida. La atención actúa como una puerta de entrada. Aquello en lo que te concentras también empieza a influir en tu forma de pensar. Por lo tanto, las personas disciplinadas eligen cuidadosamente qué permiten que entre en su mente. Entienden que proteger su atención no significa aislarse, sino evitar alimentar constantemente contenido, conversaciones y situaciones que solo aumentan la ansiedad, la irritación o la distracción. Esta elección puede parecer insignificante al principio, pero produce cambios profundos con el tiempo. Otro comportamiento interesante es reconocer quién realmente merece tu tiempo.
No todo aquel que quiera hablar necesita atención inmediata. No todas las invitaciones deben aceptarse. No todas las peticiones deben interrumpir lo que estás haciendo. Cuando empiezas a valorar tu propia atención, enseñas a los demás a valorarla también. La gente empieza a comprender que tu atención es valiosa y que no está disponible automáticamente. Esto no significa volverse distante o inaccesible. Simplemente significa abandonar la costumbre de vivir reaccionando al entorno. Quienes pasan todo el día respondiendo a las prioridades de los demás casi nunca encuentran espacio para establecer las suyas. Gradualmente, surge la sensación de que la vida siempre está ocupada, pero nunca avanza realmente. El problema no es la falta de esfuerzo, sino la falta de rumbo. Tus acciones transmiten un mensaje silencioso constantemente. Cuando interrumpes una actividad importante porque alguien reclama tu atención, estás diciendo que tus prioridades pueden esperar. Cuando gestionas tu tiempo de forma equilibrada, transmites justo lo contrario. Demuestras que sabes distinguir entre lo urgente y lo que es una simple distracción momentánea. Esta habilidad suele inspirar mucho más respeto que intentar demostrar productividad mediante una rutina siempre ajetreada. Con el tiempo, este cambio comienza a manifestarse en todos los ámbitos de la vida. Escuchas mejor porque no te distraes. Trabajas con mayor calidad porque te mantienes concentrado durante más tiempo. Las relaciones mejoran porque la atención que ofreces deja de ser automática y se vuelve genuina. En lugar de estar presente en muchos lugares a la vez, aprendes a estar verdaderamente presente donde has elegido estar. En definitiva, proteger tu atención es una forma de proteger tu propia vida. Al fin y al cabo, tus días se construyen precisamente a partir de aquello a lo que dedicas tu tiempo, energía y concentración. Quienes entregan estos recursos a cualquier situación terminan viviendo según las prioridades del mundo. Quienes aprenden a elegirlos conscientemente comienzan a construir una vida guiada por sus propios valores. Pero esta postura tiene una consecuencia aún más importante. Al proteger tu atención, tus acciones se vuelven predecibles en el mejor sentido de la palabra. La gente deja de ver a alguien que cambia según la presión del momento y empieza a ver a alguien que se mantiene fiel a sus principios. Y es precisamente esta coherencia silenciosa la que transforma el respeto ocasional en confianza duradera. Por lo tanto, adaptan su forma de hablar, cambian de opinión según el entorno e intentan complacer a diferentes personas a la vez. Inicialmente, esta estrategia puede incluso funcionar porque proyecta una imagen agradable. El problema surge con el tiempo. Cuando alguien cambia constantemente para adaptarse a cada situación, resulta difícil saber quién es realmente. Y sin esta claridad, es improbable que se genere confianza. La gente respeta lo que comprende. Esto no significa estar de acuerdo con todas tus decisiones, sino reconocer la coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Cuando alguien actúa de una manera ante un grupo y de forma completamente distinta en otro entorno, empieza a transmitir inseguridad. Quienes observan este comportamiento comienzan a preguntarse cuál de las dos versiones es la verdadera. Gradualmente, la credibilidad disminuye, incluso si esa persona sigue intentando complacer a todo el mundo. Los estoicos sostenían que una vida equilibrada depende de actuar según los propios principios, no según las circunstancias. Esto significa que tus valores no deberían cambiar solo porque te encuentres en un entorno diferente o conozcas a personas con opiniones distintas a las tuyas. Claro que todos aprendemos, evolucionamos y podemos cambiar de opinión al encontrar mejores argumentos. Pero eso es diferente a renunciar a la propia identidad solo para ser aceptados. Maquiavelo también comprendió el valor de la previsibilidad, especialmente en lo que respecta al liderazgo y la autoridad. Una persona impredecible en sus principios genera inseguridad a su alrededor. Nadie sabe cuál será su decisión mañana, ya que depende únicamente de su estado de ánimo o de la presión a la que esté sometida. Por otro lado, quien demuestra coherencia transmite estabilidad.
Incluso quienes no están de acuerdo con sus decisiones suelen reconocer que existe una lógica detrás de ellas. Imagina a alguien que cambia constantemente de opinión según con quién esté. Al hablar con un grupo, está de acuerdo con todo lo que oye. Luego, al encontrarse con otro grupo, empieza a defender lo opuesto. Al principio, esto podría parecer una buena manera de evitar conflictos, pero con el tiempo, quienes interactúan con esta persona notan el patrón. La impresión que se crea es que carece de convicciones propias. Simplemente sigue la corriente para evitar el riesgo de ser rechazado. Este comportamiento suele surgir de la necesidad de aprobación. Cuando la prioridad es ser aceptado por todos, mantener una postura firme parece peligroso. Al fin y al cabo, siempre habrá alguien que no esté de acuerdo. El problema es que intentar complacer a todos a la vez suele producir el efecto contrario. En lugar de ganar confianza, se termina proyectando la imagen de alguien que no defiende sus convicciones ante la resistencia. Existe una diferencia importante entre ser flexible e inestable. La flexibilidad implica estar dispuesto a aprender, escuchar y corregir errores cuando sea necesario. La inestabilidad surge cuando las decisiones cambian simplemente por presión externa. La primera demuestra madurez, la segunda, inseguridad. Saber distinguir entre ambas es fundamental para construir relaciones basadas en el respeto genuino. Otro punto interesante es que la coherencia facilita la convivencia. Quienes trabajan, conviven o entablan amistad con ellas saben qué esperar. No existe el temor constante de encontrarse con una personalidad completamente diferente cada día. Esta previsibilidad genera confianza, ya que reduce la sensación de incertidumbre. La gente no necesita adivinar cómo reaccionarás ante cada situación. Saben que tus principios se mantendrán inalterables. Esto no significa volverse rígido o incapaz de cambiar. Al contrario, las personas coherentes tienden a evolucionar mucho, precisamente porque sus cambios se producen a través de la reflexión y el aprendizaje, no por miedo a la opinión ajena. Cuando deciden cambiar de postura, lo hacen porque han encontrado razones sólidas, no por la necesidad de complacer a alguien. Esta diferencia es percibida naturalmente por quienes siguen su trayectoria. También existe un error muy común. Algunas personas confunden la autenticidad con la sinceridad sin filtros. Creen que ser coherente significa decir todo lo que piensan en cada momento. Pero la coherencia no tiene nada que ver con la impulsividad. Se pueden elegir las palabras, actuar con respeto y adaptar la comunicación al contexto sin renunciar a los valores. La coherencia reside en los principios, no en la grosería ni en la necesidad de decir todo lo que se nos pasa por la cabeza. Los estoicos nos recordaban constantemente que nuestro carácter se forja con pequeñas decisiones que repetimos a diario. No es una sola actitud la que define quiénes somos, sino el conjunto de comportamientos que mantenemos a lo largo del tiempo. Si actuamos con honestidad solo cuando nos conviene, esa honestidad aún no forma parte de nuestro carácter. Depende de las circunstancias. Pero cuando mantenemos nuestros principios incluso ante las dificultades, estos dejan de ser mera retórica y se convierten en parte de nuestra identidad. Esto se aplica a todos los ámbitos de la vida. En el trabajo, significa cumplir con los compromisos incluso cuando nadie te ve. En las relaciones, significa tratar a los demás con respeto incluso cuando hay desacuerdo. En la vida personal, significa cumplir con tus compromisos contigo mismo, incluso en los días en que la motivación desaparece. Son estas pequeñas acciones las que construyen una sólida reputación. Con el tiempo, sucede algo interesante. Dejas de malgastar energía intentando convencer a los demás de quién eres. Tu historia empieza a hablar por sí sola. Quienes observan tu trayectoria notan un patrón. Tus acciones confirman tus palabras con tanta frecuencia que las explicaciones se vuelven cada vez menos necesarias. La confianza deja de depender de tus promesas y empieza a depender de lo que ya has demostrado con el tiempo. Esta es una de las razones por las que las personas verdaderamente respetadas rara vez necesitan defender su imagen. Entienden que la reputación no se construye respondiendo a cada crítica,
ni corrigiendo cada malentendido. Se construye viviendo con coherencia el tiempo suficiente para que las acciones hablen por sí solas, más allá de cualquier comentario pasajero. Mientras muchos malgastan energía intentando controlar la narrativa, invierten su energía en controlar únicamente lo que está realmente a su alcance, su propio comportamiento. Esta libertad aporta una tranquilidad difícil de encontrar en quienes buscan constantemente la aprobación ajena. Dejas de adaptar tu personalidad a cada entorno porque sabes con exactitud cuáles son tus principios. Esto reduce la ansiedad, fortalece tu confianza y hace que tus relaciones sean mucho más sinceras. Al fin y al cabo, quienes permanecen a tu lado conocen a la persona real, no una versión creada solo para complacerlos. En definitiva, el respeto más duradero no proviene de la perfección, sino de la coherencia. Puede que la gente no esté de acuerdo con algunas de tus decisiones, pero rara vez dejarán de reconocer a alguien que mantiene la misma integridad en diferentes situaciones. Y esa es quizás una de las mayores demostraciones de fortaleza silenciosa, mantenerse fiel a los propios valores incluso cuando nadie te observa. Pero hay un último paso que reúne todo lo que hemos visto hasta ahora. Al fin y al cabo, es inútil actuar con coherencia si aún sientes la necesidad de alardear de tu fuerza para que los demás la reconozcan. El respeto alcanza su máximo nivel cuando ya no necesitas demostrar quién eres, porque tu propia presencia y tus acciones lo hacen por ti. Aquí es quizás donde las ideas de Maquiavelo y el estoicismo convergen más estrechamente. Una demuestra que la percepción que los demás tienen de uno influye profundamente en cómo se le tratará. La otra nos recuerda que la única percepción que realmente podemos controlar es la que construimos con nuestras propias acciones. Cuando estas dos ideas se unen, el resultado es una postura que no depende de discursos, sino de coherencia. Durante mucho tiempo, muchas personas creen que necesitan convencer a los demás de su propio valor. Intentan explicar sus intenciones, justificar sus decisiones, responder a todas las críticas y disipar cualquier malentendido. Viven como si su imagen necesitara ser protegida constantemente. El problema es que esta batalla nunca termina. Siempre habrá alguien que interprete tus acciones de manera diferente, alguien que se forme una opinión sin conocer tu historia o alguien a quien simplemente no le caigas bien. Es precisamente en este momento cuando se produce un cambio importante. Las personas emocionalmente fuertes comprenden que intentar controlar la opinión de todos es una tarea imposible. Prefieren invertir esa energía en algo mucho más útil: controlar su propio comportamiento. No pierden el tiempo intentando aparentar disciplina, simplemente la poseen. No intentan convencer a nadie de su carácter. Lo demuestran con sus propias decisiones. No proclaman su fortaleza. Viven de una manera que la hace evidente. Maquiavelo comprendió que una buena reputación no se construye con palabras bonitas, sino con acciones constantes a lo largo del tiempo. Una sola decisión rara vez cambia la percepción que el mundo tiene de ti. Lo que realmente transforma tu imagen es la suma de las pequeñas decisiones que tomas a diario. Es cómo reaccionas bajo presión. Es cómo tratas a los demás cuando nadie te ve. Es la capacidad de mantener tus principios incluso cuando sería más fácil abandonarlos. Los estoicos reforzaron precisamente este punto al recordarnos que la virtud no necesita publicidad. Si solo actúas correctamente cuando alguien te observa, es posible que sigas buscando reconocimiento, en lugar de forjar tu carácter. La verdadera transformación ocurre cuando tus acciones dejan de depender de la presencia de un público. Sigues haciendo lo que consideras correcto porque se ha convertido en tu forma de vida, no en una estrategia para recibir elogios. Comprender esto te brinda una inmensa libertad. Ya no sientes la necesidad de responder a cada comentario negativo. Ya no pierdes el tiempo intentando corregir cada impresión errónea que alguien pueda haber tenido sobre ti. Tampoco te sientes obligado a explicar cada decisión importante de tu vida. Esto no significa vivir con indiferencia hacia los demás. Simplemente
significa comprender que tu energía es demasiado valiosa, como para desperdiciarla, intentando controlar lo que nunca estuvo bajo tu control. Curiosamente, es precisamente en este momento cuando el respeto tiende a manifestarse con mayor fuerza. Cuando dejas de perseguirlo, surge como consecuencia natural de tus acciones. La gente se fija en quien no cambia su personalidad para complacer a diferentes públicos. Observan a quien sabe decir no cuando es necesario, quien trabaja con discreción, quien controla sus emociones y quien no busca constantemente la aprobación de los demás. Esta estabilidad transmite seguridad, y la seguridad inspira respeto. Esto no significa que tu vida estará libre de críticas o de personas a las que no les caes bien. Ninguna postura puede evitarlo. Siempre habrá opiniones diferentes, juicios apresurados e interpretaciones erróneas. La diferencia radica en que estas situaciones dejan de controlar tus decisiones. Comprendes que no necesitas ganar todas las discusiones, responder a todas las provocaciones, ni convencer a todos de que tienes razón. Tu paz ya no depende de la aprobación de los demás. En definitiva, quizás la mayor lección sea esta. El respeto nunca se ha exigido por la fuerza ni se ha ganado únicamente con buenas intenciones. Nace cuando existe coherencia entre lo que crees y cómo vives. Nace cuando tus palabras dejan de ser promesas y se convierten en hábitos. Nace cuando aprendes que el silencio no es ausencia de poder, sino una demostración de autocontrol. Y sobre todo, nace cuando tu identidad deja de depender de la opinión de quienes observan tu camino. Imagina cómo cambiaría tu vida si ya no tuvieras que gastar energía intentando demostrar quién eres. Si pudieras entrar en cualquier lugar sabiendo que tus acciones hablarían por ti. Si aprendieras a proteger tu paz, tus límites, tu atención y tus principios sin sentirte culpable. Esta es una transformación que ocurre silenciosamente. No hay un día específico en que comience. Sucede cada vez que eliges actuar de acuerdo con tus valores, incluso cuando nadie te ve. Al final, la gente puede olvidar lo que dijiste de ti mismo. Pueden olvidar promesas, explicaciones y discursos, pero difícilmente olvidarán cómo te comportaste a lo largo del tiempo. Es esta secuencia de pequeñas acciones la que construye una sólida reputación. Y cuando tu reputación se sustenta en tus hábitos, ya no necesitas pedir respeto. Se convierte en parte de cómo el mundo responde a tu presencia. Si este video te hizo reflexionar, dale me gusta para que este contenido llegue a más personas que también buscan desarrollar una mente más fuerte y una actitud más respetuosa. Aprovecha para suscribirte al canal, ya que cada semana publicamos videos sobre Maquiavelo, estoicismo, psicología y desarrollo personal, con un enfoque práctico para la vida cotidiana. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué idea te llamó más la atención en este video? Escríbela en los comentarios. Me gusta leer lo que piensan, y a menudo las mejores conversaciones empiezan ahí mismo. Y no te detengas aquí. Continúa este recorrido viendo los demás videos del canal. Cada contenido está diseñado para complementar el anterior y profundizar en estos principios, ayudándote a desarrollar una mente más disciplinada y estratégica, independiente de la aprobación de los demás. Nos vemos en el próximo video.